ha hecho algo en su vida en estos últimos días? Sí, amén. En este último mes, ¿sí ha estado trabajando el Espíritu Santo o no? Sí, amén. ¿Usted cree que el Espíritu Santo descanse? No. ¿Usted cree que el Espíritu Santo ya se dio por vencido con usted? No. ¿O sigue trabajando en usted? Sí, amén. ¿Verdad? Porque aunque usted no lo vea, el Espíritu Santo está trabajando. Y vamos a continuar con el Espíritu Santo porque ¿qué libro estábamos estudiando, hermanos? Hechos. Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Ya nosotros le pusimos Hechos de los Apóstoles. En lugar de Hechos, Hechos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces podemos ver ahí en Hechos del Espíritu Santo cómo es el Espíritu Santo el que empieza a hacer la obra, el que empieza a hacer la iglesia primitiva, ¿verdad? No con palabras humanas, sino con palabras de espíritu y de qué, hermano, de poder. Amén. Pues ese poder que el Espíritu Santo derramó en la iglesia primitiva, ¿lo quiere también para la iglesia de hoy, hermanos? Sí, amén. ¿Sí o no? ¿Sí quiere ese poder para su iglesia o no? Sí. Ahora la pregunta es, ¿usted anhela el poder de Dios en su vida? Amén. ¿Sí o no, hermano? Amén. Porque si usted lo anhela, entonces usted está en una búsqueda de Dios, una búsqueda incesante, ¿verdad? Como ellos que estaban orando, perseveraban unánimes en la oración y ruego por María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, perseveraban en la oración hasta que vino, ¿qué, hermano, sobre ellos? El Espíritu Santo. Y fueron llenos de, ¿qué, hermano? De poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces el Señor quiere llenarnos de poder. Diga conmigo, y además lo necesitamos, pastor. Además lo necesitamos. Necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Sí, Santo. amén. Para todo, hermano, para predicar, para el ministerio, para evangelizar allá afuera, para dar testimonio, necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces vamos a continuar ya, terminamos con Hechos del Espíritu Santo y ahora sigue el libro de Romanos. Entonces Romanos también nos habla mucho del Espíritu Santo, específicamente en el capítulo 8, el título del capítulo 8 se llama Viviendo en el Espíritu. A ver, lea conmigo, Viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Ok, ya el Espíritu Santo ya está sobre ti, ya está en ti, pero ahora dice la Escritura que tienes que vivir como en el Espíritu. Porque si el Espíritu Santo está en ti, pero tú no estás viviendo en el Espíritu, pues el Espíritu Santo está contristado, está apagado, ¿verdad? Lo resistes. Entonces, si ya el Espíritu está en ti, ahora vive en el Espíritu una vida. ¿Cómo debe vivir tu vida? ¿En qué, hermano? En el Espíritu. ¿Ya está ahí la diapositiva arriba? Dios nos ha dado, ¿qué, hermano? De su Espíritu, vivamos en el Espíritu. Y si nosotros podemos entender esto, hermano, pues ya vamos caminando en victoria. El problema es que el Señor ha derramado su Espíritu sobre nosotros, pero todavía las obras de la carne nos siguen ganando. Pues ¿cómo vamos a vencer las obras de la carne, hermano? A ver, ya conmigo, viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Amén. Amén. Así es que vamos a empezar. Dice Romanos 8:1, fíjese, el libro de Romanos en el capítulo 8 habla mucho acerca del Espíritu Santo. Entonces es necesario que prestemos atención a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a través del apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Dice el versículo 1, a ver, léalo conmigo fuerte. ¿Qué dice el versículo 1, hermano? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan como, hermanos, conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Entonces, esa es una declaración tremenda, una declaración poderosa, ¿verdad? Porque dice el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Y ninguna condenación es, ¿qué, hermanos? Ninguna. Ninguna. No hay condenación para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Pero no solamente que estés en Cristo Jesús, dice, sino que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces no es suficiente solamente que estés en Cristo Jesús, sino que no andes en la carne, sino en el Espíritu. Y cuando tú aprendes a no andar en la carne y vivir en el Espíritu, entonces se cumple esa palabra de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Ninguna condenación, hermano. Ninguna condenación. Para los que están en Cristo, para los que no viven según la carne, sino viven ¿qué? Según qué, hermano, el Espíritu. Entonces ahí está la clave de que podamos vivir en esa confianza, en esa verdad de que ninguna condenación hay para nosotros. ¿Nos puede condenar el enemigo, hermanos? No. ¿Nos puede condenar?
No solamente porque tengo a Jesucristo, sino porque no ando en las obras de la carne, sino que mi vida la vivo, ¿cómo la vivo, hermano? En el Espíritu. Entonces es necesario, iglesia, que usted aprenda a vivir en el Espíritu. ¿Y cómo es una vida en el Espíritu? Pues todos lo saben. El problema es que no lo hacemos. Vivir en el Espíritu es tener comunión siempre con Dios, siempre con Dios, siempre con Dios. El ejercitar la oración, la adoración, la lectura de la palabra, el ayuno, la oración. Eso es vivir en el Espíritu, para no dar lugar a las obras de la carne. ¿Amén? Amén. ¿Cuánto les gustó esa paloma, hermanos? ¿Verdad Amén. que es el símbolo del Espíritu? Uno de los símbolos del Espíritu Santo. Una paloma que es quieta, que es mansa. ¿Verdad? Que si tú te acercas con suavidad, ¿verdad? Inclusive la puedes agarrar. Pero si te acercas bruscamente, pues la vas a espantar. Amén, hermanos. Amén. Vamos a repetirlo todos juntos fuerte para que quede bien grabado en nuestro corazón. ¿Cómo dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en quién, hermano? En Cristo. ¿Cuántos están en Cristo Jesús aquí? Amén. Dígame amén. Amén. Ahora, ¿cuántos no andan en la carne? Ay, se acabaron los amén. Amén. ¿Cuántos andan en el Espíritu, hermano? Amén. 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 Porque si no andamos en la carne, entonces quiere decir que sí hay condenación. Pero si yo vivo en el Espíritu, hermano, ninguna condenación hay para mí. Y puedo caminar en victoria. Y puedo decir, mi Señor viene sobre los montes y yo lo estoy esperando. Y me voy a ir con Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La que sigue, por favor. Fíjense, el versículo 1, inmediatamente viene el versículo 2. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley de quién, hermano? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Entonces, si yo vivo una vida en el Espíritu, ¿en qué ley estoy viviendo? ¿En qué ley estoy viviendo? En la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y si yo vivo en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, entonces esa ley de la vida me libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen? Porque la ley, los mandamientos de Dios, hermanos, nos dicen lo que no debemos de hacer. Y cuando nosotros transgredimos esa ley, nos volvemos pecadores. Y entonces, como pecadores, tenemos una condena, tenemos una sentencia. Pero si yo vivo en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, eso hace que mi alma sea librada de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí lo entiende o se lo vuelvo a repetir? ¿Verdad? Dice el versículo 1 que ninguna condenación hay para quienes, hermanos, para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino como andan, hermanos, conforme al Espíritu. Inmediatamente dice, porque la ley del Espíritu, si yo ando en el Espíritu, hay una ley en mí. ¿Qué ley es la que me rige, hermano? ¿La ley de Moisés o la ley del Espíritu de vida? El Espíritu de vida. ¿Verdad? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esa ley me libra, ¿de qué me libra, hermano? La ley del Del pecado pecado y de la y de la muerte. muerte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aunque yo haya pecado, aunque yo haya transgredido la ley, si yo decido vivir mi vida en el Espíritu, entonces ya no estoy bajo la ley, ¿verdad? Que mata, que me condena, sino la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esa ley me libra de la otra ley. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Le puede dar un aplauso al Señor Jesús? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, si tú vives en el Espíritu, pues tú estás caminando en esta ley del Espíritu de vida, hermano. Amén. Y esa ley del Espíritu de vida te libra de la otra ley del pecado y de la muerte. Porque la otra ley que decía, la paga del pecado es ¿qué, hermano? Muerte. Es muerte. Pero esta ley te dice que si tú caminas en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, entonces te libras de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. ¿Y cómo podemos acceder a esto? Número 1, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y número 2, de vivir una vida en el Espíritu. Obviamente, entre más tú te metes en el Espíritu, hermano, pues las obras de la carne van siendo dejadas a un lado. Pero si tú no te metes en la ley del Espíritu, siempre vas a tener resistencia
contra la carne. Ahí mismo Romanos dice más adelante que la carne, la carne no se sujeta a la ley de Dios. A ver, ya conmigo, la carne no se sujeta a la ley de Dios. Dice la Biblia, ni puede. O sea que si tú quieres andar en la carne y al mismo tiempo servir a Dios, déjame decirte que no se puede. O te metes a vivir en el Espíritu, o te metes en el Espíritu. Porque si tú te engañas de que puedes vivir en la carne y vivir en el Espíritu, estás equivocado, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios. La carne no se sujeta a la ley de Dios, dice la Escritura, y no puede. Aunque tú quisieras sujetar a tu carne a la ley de Dios, no puede. Necesitas vivir en el Espíritu. ¿Y de qué Espíritu estamos hablando, hermano? Del Espíritu Santo. Que podamos de aquí en adelante tener comunión con el Espíritu Santo, vivir con el Espíritu Santo, saber que en todo tiempo el Espíritu está contigo. Que donde tú vas, el Espíritu Santo va contigo. Amén. Amén. La que sigue. Somos conducidos por el Espíritu Santo. Ahí en Romanos 8:4 dice, porque para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ¿verdad? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos como, hermano, Conforme a la carne. sino conforme a qué. El Espíritu. Entonces, cuando nosotros andamos conforme al Espíritu, ¿verdad? Se cumple la justicia de la ley en nosotros. Y por eso es que la ley ya no tiene ningún poder en nosotros. Porque ahora ya no ando en la carne, sino en el Espíritu. ¿Y cómo yo me doy cuenta de que la gente anda en el Espíritu? Pues porque no sale de la iglesia, hermano. Porque tiene una vida de oración, una vida de entrega a Dios. Porque tú no me puedes decir yo estoy en el Espíritu y no vienes a la iglesia. No vienes a orar. A ver, yo les pregunto a todos ustedes, ¿el venir a orar será una obra de la carne o una obra del Espíritu? No los escucho. ¿El quedarse a dormir en tu casa será una obra de la carne o del Espíritu? ¿El obedecer a Dios será una obra de la carne o del Espíritu? Entonces ahí tú mismo te puedes analizar, te puedes autoexaminar y decir cómo estás viviendo, si estás viviendo en la carne o estás viviendo en el Espíritu. Pero si no queremos vivir en el Espíritu, pues la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Y nos engañamos a nosotros, porque digo, sí voy a la iglesia, pero mi carne no se sujeta al Espíritu. Entonces por eso es importante que anheles, que desees con todo tu corazón que el Espíritu Santo te llene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque el Espíritu Santo, hermanos, es Dios mismo morando en ti. Y si tú dejas que el Espíritu Santo gobierne tu vida, pues entonces las obras de la carne van a morir. Yo le pregunto a todos ustedes, ¿el Señor Jesucristo sería tentado en la carne, hermanos, sí o no? Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y por qué cree que no pecó el Señor, hermano? Porque vivía una vida en el Espíritu. Y si usted analiza la vida de Jesús, ¿verdad? Si usted es curioso y se mete a estudiar la Biblia, usted se va a dar cuenta que era un hombre, ¿verdad?, que se paraba a las 3 de la mañana a orar. Que todo el día andaba haciendo bienes, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, resucitando muertos, enseñando a sus discípulos. Cuando terminaba la jornada se apartaba a orar. Eso es una vida en el Espíritu. Y aunque el diablo vino varias veces a quererlo tentar, a quererlo hacer caer, el diablo no pudo hacer nada. Porque él no vivía bajo la ley del pecado, sino bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quieres vivir una vida en victoria? Métete en el Espíritu. ¿Ya no quieres sufrir en tu vida? Métete en el Espíritu. Y escuchen lo que les voy a decir, no solamente es necesario que nos metamos nosotros en el Espíritu, sino que enseñemos a los que nos rodean a que se metan a vivir en el Espíritu. A nuestros hijos, a los que tienen nietos, a sus nietos. Tienes que enseñarles a vivir una vida en el Espíritu.
Porque si tú les dejas que vivan en la carne, pues vas a sufrir, ¿sí o no? ¿Vas a sufrir, sí o no? Sí. ¿Y a cuántos de ustedes les gusta sufrir? No. Ay, que me llegue una prueba de sufrimiento. ¿A cuántos les gusta ver? Levanten su mano. No. ¿Y cómo vas a evitar el no sufrir? Pues viviendo en el Espíritu, hermano. Porque una persona que vive en el Espíritu, pues anda bajo la ley del Espíritu de vida. ¿Amén? Amén. Y esa ley lo libra ¿de cuál otra ley, hermano? De la ley del pecado y de la muerte. Entonces dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, ¿qué, hermano? En la carne. Entonces, si tú no andas en la carne, andas en la justicia de la ley. Porque andamos conforme a quién, hermano? Al Espíritu. Ahora, hágase una pregunta a usted mismo ahí. ¿Estoy viviendo en el Espíritu? Y contéstese usted mismo, ¿verdad? Yo no quiero decirle, contéstese usted mismo. Y si su respuesta es, pues la verdad es que no ando en el Espíritu, ¿verdad? Pues ahora sea obediente. No se engañe, no se siga dejando engañar por la carne. La que sigue, por favor. Romanos 8, 5 y 6. Todo el capítulo habla del Espíritu. Dice, porque los que son de la carne, ¿qué cosas están pensando, hermano? Ahora ya conmigo, los que son de la carne, ¿en qué están pensando? En las cosas de la carne. En unos tacos árabes. Los que son de la carne piensan en las cosas de la... Y sí, hasta cierto punto los tacos árabes son carnales. ¿Verdad? En lugar de pensar en una ensalada de verduras que te hace bien para tu organismo, ¿en qué está pensando tu cuerpo? En la carne, hermano. Ese es un ejemplo. De veras, si yo te pongo aquí una ensalada así bien preparada de espinacas, de lechuga, y junto te pongo unos tacos árabes ahí del paisa, ¿a cuál de los dos le entras? A la ensalada, padre. ¿A cuál de los dos le entras, hermano? Honestamente, ¿cuál se va a acabar primero? ¿Cuál plato? ¿El de la carne árabe o el de la ensalada, hermano? Honestamente. ¿Por qué? Porque nuestra carne está acostumbrada a eso, hermano. Muy pocos de nosotros tenemos una vida ordenada en cuanto al alimento. Y eso es un claro ejemplo de vivir en la carne, hermano. De veras. Fíjese, en los restaurantes esos de espadas, ¿no? De espadas brasileñas, híjole, hay un montón de ensaladas, hermano. ¿Y qué es lo que prefiere la gente? Los cortes de carnota, órale. Y la ensalada ahí está, puedes tomar toda la que quieras. Y no, ellos prefieren ¿qué? ¿Prefieren qué? Su corte. Entonces, porque los que son de la carne, hermano, ¿en qué cosas piensan? En la carne. Entonces diga conmigo, yo ya no quiero ser de la carne. Diga conmigo, yo ya no quiero ser de la carne. No quiero ser de la carne. Porque la carne te va a llevar a los deseos. Porque acuérdate que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco muere. Tú no puedes decir, voy a ir a un bufete de mariscos y no voy a comer mariscos. Y más si te encantan los mariscos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, hermano, ¿en qué cosas están pensando? En las cosas del Espíritu. Fíjate, un ejemplo me vino ahorita, ¿no? Al corazón, a la mente. Cuando el Señor Jesús, ¿verdad? Andaba con sus discípulos y llegaron ahí a Samaria, ¿no? Una mujer samaritana, y se sentó el Señor cansado del camino, ¿no? Y le pidió agua a la samaritana. ¿Y los discípulos a dónde habían ido, hermano? Habían ido a comprar para comer. Y cuando vino se sorprendieron y que le dijeron, ¿qué hace con esa mujer samaritana si judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Y mientras ellos estaban pensando ¿en qué estaba pensando el Señor Jesús, hermano? En evangelizar a la samaritana. Y cuando la samaritana ya se vaya a contarle a su
a su gente, ¿verdad?, que había encontrado al Mesías, ¿qué le decían los discípulos? Come, maestro. Come, maestro. Y dice, no, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Entonces el Señor Jesús andaba siempre en el Espíritu, hermano. Es un ejemplo. Y es un ejemplo muy fuerte porque nosotros, aunque queremos ponernos a dieta, nos cuesta mucho trabajo. ¿Cierto o no cierto? ¿Cuántos han empezado una dieta y a la semana ya la dejaron? ¿Verdad? Porque le dices, mamá, a mí nada más sírveme ensalada, por favor. Y ves a los de alrededor, chalupas, quesadillas, tostadas. Bueno, nada más una. Entonces tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. ¿Y cómo vas a vencer todas esas tentaciones, hermano? Andando, viviendo en el Espíritu. Aunque parezca chistoso, ¿verdad? Si tú estás viendo que ahí está la carnota, pues mejor me subo a mi cuarto y me pongo a orar. Y yo te aseguro que de esa manera va a ser más eficaz. No te quedes ahí, yo resisto, no vas a resistir. Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Apártate a vivir una vida en el Espíritu. Porque los que son del Espíritu, ¿en qué están pensando, hermano? En las cosas del Espíritu. A ver, ahora yo le pregunto, hermano, ¿en qué está usted pensando en toda la semana? Si está usted pensando, ya quiero que sea domingo, ya quiero que sea martes, ya quiero que sea miércoles, ya quiero que sea jueves, ya quiero que sea viernes, yo quiero estar en la presencia de Dios. Porque ¿saben qué, hermano? El día que usted piense de esa manera, el Espíritu Santo se va a derramar sobre usted de una manera poderosa. No hay otra forma. No podemos pensar que si andamos en la carne, el Espíritu Santo nos va a llenar. ¿Amén? Amén. Entonces, amado, es un termómetro. Usted se puede ahí en el termómetro ver. Si de veras hay un anhelo por estar aquí en su presencia, ahí se va a ver. Ahí usted puede poner, ¿verdad? ¿Estoy en la carne o en el Espíritu? Ahí lo va a ver. Porque cuando tú andas en el Espíritu, hermano, no te importa nada. Tú quieres estar en la presencia de Dios. No hay poder humano, no hay, ¿verdad?, carnalidad que te detenga. Tú quieres estar en la presencia de Dios. Por eso los discípulos, ¿verdad?, los hermanos de la iglesia primitiva tuvieron que entregar sus vidas, hermano, porque ellos vivían una vida entregada a Dios. Y ahora nosotros, pues gracias a Dios, no estamos a ese extremo de que tengamos que entregar nuestra vida, ¿verdad? Por lo menos hasta el momento no. Pero tampoco queremos entregar nuestras vidas al Señor, al servicio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viendo los cocolazos duros. ¿Cuántos están, cada vez ven la situación más difícil cada día, hermano? ¿Qué estamos esperando? ¿Que nos llegue ahí la fatalidad a la casa? ¿O qué estamos esperando? ¿Verdad? Porque lo vemos alrededor, hermano. Tú nada más préndele a las noticias y vas a ver todo lo que está sucediendo diario. Entonces, ¿qué estamos esperando, hermano? Si estamos viendo que la situación está difícil, pues más tenemos que meternos en la presencia de Dios. Amén. Versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es, ¿qué, hermano? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y... ¿Cuántos quieren vida? ¿Cuántos quieren paz, hermano? Yo quiero paz, yo quiero vivir en paz, yo quiero tener vida. Jesucristo dice que Él vino para darnos vida, y vida en qué, hermano? En abundancia. Y el ladrón vino para lo contrario, ¿verdad? Para hurtar, para matar y destruir. Por eso dice el versículo 6, porque si tú te ocupas de la carne, es muerte. Pero si tú te ocupas del Espíritu, entonces es vida. Amén. Entonces venga usted con gozo, con alegría, tráigase a sus familiares, hermano, jálenlo, vámonos, órale. Desde tempranito ya, órale, vámonos. Hay un anhelo, un deseo por la presencia de Dios. La que sigue, por favor. 4.3, vivir según el Espíritu. ¿Cómo debemos de vivir, hermano? Según el Espíritu de Dios. Romanos 8:8 y 8:9 dice, y los que viven según la carne, ¿qué pasa con ellos, hermano? Los que viven según la carne no pueden agradar
Entonces fíjate, la palabra de Dios es tan clara, hermano, que si tú estás viviendo en la carne, pues por mucho que vengas aquí, no puedes agradar a Dios. Y es un engaño del diablo, hermano. Si voy a la iglesia para tratar de espiar mis culpas, no puedes agradar a Dios. Si tú andas en las cosas de la carne, no puedes agradar a Dios. Así de sencillo, así de simple. Y por eso es que cada día debemos de ir sacando, debemos de ir cancelando todas esas cosas y vivir una vida en el Espíritu, hermano. Tú sabes qué cosas son de la carne y tú sabes qué cosas no le gustan a Dios. Y que si tú vives en esas cosas, no puedes agradar a Dios. Versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según qué, hermanos. ¿Verdad? O sea, está diciendo, vosotros, iglesia, ustedes no viven según la carne, sino según qué, el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y fíjate qué tremendo la parte final. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea que si tú eres de Dios y estás aquí y tienes el Espíritu, entonces tienes que vivir en el Espíritu. Porque si tú no tienes el Espíritu de Cristo, entonces no eres de Él. Ay, qué tremendo. Y dice la Biblia, y en los postreros tiempos vendrán muchos, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, diciendo, en tu nombre echamos fuera demonios, ¿verdad? Resucitamos, sanamos. Y el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Porque no vivieron según el Espíritu. Pero si el Espíritu de Dios mora en vosotros, hermano, tú tienes que vivir en el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Y qué quiere decir eso de que no es de Él, hermano? Pues quiere decir que esa persona no ha nacido de nuevo. Porque acuérdate, cuando tú aceptas a Cristo, naces de nuevo. Y en ese momento te da Dios el Espíritu. Entonces, si tú no tienes el Espíritu, quiere decir que no has nacido de nuevo. Que no le has entregado tu vida a Jesucristo. Y si no le has entregado tu vida a Jesucristo, pues no tienes al Espíritu. Y si no tienes al Espíritu, no puedes vivir una vida en el Espíritu. Porque hay mucha gente que ha hecho su declaración de fe en un momento de emoción. O porque alguien lo obligó, vete a la iglesia para que aceptes a Cristo. Y ya vino y ya está, órale, mira, ya están llamando a que acepten a Cristo, órale. Y mucha gente lo hace por presión, lo hace por emoción, pero no lo hace de una manera verdadera. Pero si tú ya aceptaste a Cristo, el Espíritu Santo está sobre ti. El Espíritu de Dios mora en ti. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. En Juan capítulo 3 vino Nicodemo al Señor Jesús de noche, ¿verdad? Era un fariseo. Y vino a buscar al Señor Jesús de noche. ¿Y por qué vino de noche? ¿Verdad? Porque no quería que lo vieran los demás, los religiosos. Porque le daba pena. ¿Cómo tú, siendo un fariseo, vas y buscas al judío que anda trastornando ahí? Y él fue y lo buscó de noche. Maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué tengo que hacer, maestro, para heredar el reino de Dios? Y el Señor Jesucristo dijo, es necesario nacer de nuevo. Fíjate, él era un hombre religioso. Así hay mucha gente religiosa, pero que no ha nacido de nuevo. Que se congrega y que viene y que es religioso, pero que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu de Dios. Y le dijo Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? ¿Acaso tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Y qué le dijo el Señor? Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Te estoy hablando de cosas terrenales, si no entiendes, imagínate que te hablo de cosas celestiales. Y le dice el Señor, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Entonces el nuevo nacimiento, como es, hermano, del agua y del Espíritu. Por eso también es importante el bautismo, porque mueres con Cristo y resucitas a una vida nueva. Del agua y el Espíritu, cuando aceptas a Cristo, viene el Espíritu Santo sobre tu vida. Y entonces ya eres de Él. Y si ya eres de Él, tienes que vivir una vida en el Espíritu. Y si nosotros como adultos no lo entendemos, pues nuestros jóvenes menos, hermano.
Pero nosotros como padres tenemos la responsabilidad de hacerles ver que no pueden vivir en las obras de la carne, sino en el espíritu. ¿Qué quiere una jovencita? ¿Andar en el espíritu o andar en la carne? ¿Qué quiere, hermano? ¿Verdad? Y aunque quiera andar en el espíritu, no falta un candalla que la quiera jalar a los deseos de la carne. Y nosotros como padres tenemos que ser radicales. Ay, es que fulanita, sultanita sí lo hace bueno. Allá ellos. Pero tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. El Espíritu de Dios está en ti. Tienes que vivir en el Espíritu. El problema es que hemos vivido tanto tiempo en la carne que nos cuesta mucho trabajo vivir en el Espíritu. ¿Será tarde para empezar a vivir en el Espíritu, hermano? Es el momento. Y de veras nos vamos a evitar muchísimos problemas. Y vamos a caminar en victoria. Y vamos a caminar en el poder del Espíritu Santo. Y vamos a caminar en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esa ley de Espíritu de vida nos va a llevar a vencer la ley del pecado y de la muerte. Y en esa ley del Espíritu de vida es en la que yo quiero vivir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y tú pensarás, ¿cuál es la ley del Espíritu de vida? Aunque ya sé que esa ley me libra de la ley del pecado y de la muerte, pero ¿cuál es esa ley? Porque la ley del pecado y de la muerte son los mandamientos. Aquí están los mandamientos. Pero ¿cuál es la ley del Espíritu de vida? Obviamente también son mandamientos que me libran de los mandamientos del Antiguo Testamento. Y todo tiene relación, todo tiene relación, porque si el Espíritu está en ti y tú vives en el Espíritu Santo, ¿qué vas a empezar a dar, hermano? Fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto es esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y el primer fruto, ¿cuál es, hermano? El amor. Y el amor, ¿verdad? Dice la Biblia, que si tú cumples el fruto del amor en ti, si tú amas a Dios por sobre todas las cosas y amas a tu prójimo como a ti mismo, ya cumpliste toda la ley y los profetas. Ya cumpliste la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué te pide el Señor? Nada más que des el fruto del amor. El fruto del Espíritu, que es ¿qué? El amor. Porque el amor, hermano, escúchame bien, el amor no hace daño al prójimo. O sea, si el amor de Dios está en ti, tú no haces mal al prójimo. Y si tú no haces mal al prójimo, entonces has cumplido los mandamientos. Porque el amor no puede quebrantar los mandamientos de Dios. Entonces esa es la ley del Espíritu de vida: el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Porque contra tales cosas no hay, ¿qué, hermanos? No hay ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor Jesús? Métete en la ley del Espíritu de vida. Y fíjate lo que el Espíritu Santo me muestra. La ley del Antiguo Testamento, la ley del pecado, esa está en la carne, hermano. Es una ley que carnal. Pero la ley del Espíritu de vida, ¿dónde está? En el Espíritu. ¿Dónde es que la tengo que vivir? El mismo nombre lo dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿El pecado dónde está, hermano? ¿En el Espíritu o en la carne? En la carne. Entonces yo ya no debo de vivir bajo esa ley, sino bajo la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu me dice que el Espíritu Santo está en mí, y que lo tengo que dejar fluir, y que tengo que vivir una vida en el Espíritu, porque es el Espíritu el que te impulsa a orar, el que te impulsa a alabar a Dios, el que te impulsa a congregarte, el que te aparta del pecado, el que te libra de la tentación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El que te trae aquí con un anhelo, un deseo de tener una relación con tu Dios. Amén. Amén. Y ahorita tuvimos una probadita de eso, hermano, en alabanza. Cuando la gente se empieza a meter en el Espíritu, entonces podemos ya tocar un poquito de lo que es vivir en el Espíritu. ¿Verdad? Cuando tú empiezas a lanzar con libertad, sin que o sea, es que vengo de una iglesia tradicional, es que vengo de una iglesia muy emocional. No. Métete en el Espíritu.
donde no te importen los demás, sino que tú estás danzando, tú estás alabando a Dios. ¿Quién es el que te guía a alabar a Dios? De modo que tu carne, ¿verdad? Que tu carne te diga, vete a la iglesia, congrégate, échale ganas, ora, ayuna. ¿Sí te dirá eso la carne? El Espíritu es el que te trae. Decíamos aquí de Dayana, ¿verdad? ¿Qué es lo que la trajo? El Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Porque si ellos vienen y ellos entregan su vida al Señor, entonces ya vencieron la ley del pecado y de la muerte. Y había un canto, ¿verdad? En la iglesia bautista, cuando íbamos a la iglesia bautista, dice, ¿cómo es posible que yo viva sin Jesús?